Descubierto, el escalofriante misterio de la maldición oculta de mi amiga de infancia Valeria no podía dejar de temblar mientras el viejo auto crujía en el camino de tierra hacia su pueblo natal. 10 años habían pasado desde que desapareció Ana, su mejor amiga, pero la angustia seguía presente. Era como si una sombra envolviera el camino, amparada por un silencio sepulcral. Los árboles parecían susurrar secretos, y un escalofrío la recorrió al recordar las historias contadas en la infancia. Solo que esta vez, esos ecos eran más que cuentos. Estaban relacionados con la desaparición de Ana y los sutiles rumores de una maldición. Cuando Valeria finalmente entró al pueblo, los rostros de sus antiguos vecinos no mostraban la calidez que recordaba. En cambio, se topó con miradas esquivas, y los murmullos oscuros llenaban el aire. La familia de Ana trae mala suerte, se escuchaba en cada esquina. Los ecos de la culpa se arrastraban entre las calles empedradas, y los niños, que antes solían jugar en la plaza, ahora caminaban con ojo alerta. A su madre no le gustaba mencionar el nombre de Ana, como si su sola mención pudiera invocar alguna maldición ancestral. Valeria no se dejaría amedrentar. Con determinación, emprendió la búsqueda de respuestas. Su madre la había advertido sobre las sombras del pasado. Pero las sombras, Valeria se dio cuenta, seguían más vivas que nunca. Una noche, al regresar de visitar a doña Margarita, una anciana del pueblo, el aire se tornó denso y un escalofrío recorrió su espalda. La calle estaba envuelta en un silencio opresor, y ahí, entre la penumbra, vio una figura. Un hombre encapuchado. Su corazón latía con fuerza y la adrenalina se disparó. Al dar la vuelta, el hombre desapareció como un susurro en el viento. Pero no podía detenerse. Al llegar a la comisaría local, buscó ayuda, pero la indiferencia de los policías fue ensordecedora. Es solo tu imaginación, chica. Déjanos en paz, dijeron, con un tono burlón. Miedo y desconfianza empezaron a inundar su corazón. ¿Quién protegería a Valeria de la oscuridad que parece estar apoderándose de este lugar? Los días pasaron y la tensión creció. Javier, su hermano menor, empezó a recibir llamadas misteriosas que lo llenaban de pánico. Las burlas crueles se convirtieron en su pan de cada día. Todo esto es por Ana, decía en voz baja su madre, con evidencia de lágrimas en sus ojos. Una noche, la desesperación la llevó al desván. Ahí, entre polvo y telarañas, encontró una carta antigua. La letra temblorosa revelaba secretos oscuros sobre la familia de Ana y un ritual que podía detener la maldición. Pero el aviso final era aterrador, las consecuencias podrían ser letales. ¿Valdrá la pena arriesgarlo todo?, se preguntó. Podía sentir la presión del pasado apretando su pecho. Sin pensarlo, se dirigió a la vieja hacienda de Ana. El aire se hizo pesado, como si 1000 ojos la observaran. Y cuando cruzó el umbral, una sombra se proyectó sobre ella. Valeria resonó una voz familiar, helando su sangre. Un grito estridente rompió la atmósfera y la pregunta la aterrorizó: ¿qué consecuencia tendría afrontar la maldición? La risa escalofriante desde lo oscuro le aseguró que el juego apenas comenzaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La risa resonaba cada vez más cerca, como si el mismo horror estuviera detrás de ella. En ese instante, Valeria entendió que su vida dependía de descubrir la verdad ocultada, una verdad que podría no ser más que un eco de las pesadillas que la habían perseguido por años. La oscuridad la rodeaba, y a medida que avanzaba hacia el corazón de esa hacienda, la pregunta persistía: ¿debería desatar el caos para liberar a los atrapados en su propio pasado? El aire en la hacienda se volvió helado, mientras Valeria trataba de localizar el origen de esa voz melancólica que había roto su tranquila desesperanza.
Valeria sonó otra vez, arrastrándose como un eco perdido entre las paredes crujientes. Su corazón latía con fuerza, cada golpe retumbaba en su pecho, como si el mismo lugar le advirtiera de lo que estaba a punto de encontrar. Se detuvo, angustiada, a medida que su mirada exploraba los rincones oscuros. La luz tenue de la luna colaba tímidamente a través de las ventanas polvorientas, arrojando sombras caprichosas que danzaban sobre el suelo de madera. En cada esquina parecía asomarse la posibilidad de un recuerdo, de una historia sin contar. Pero lo que más la inquietaba era la sensación de que no estaba sola. Ana, susurró, consciente de lo inverosímil de la pregunta. Un suave susurro respondió desde la oscuridad. Ayúdame. La voz se desvaneció en un lamento gélido, intensificando el tirón en su estómago. Sin pensarlo, Valeria avanzó hacia el fondo del salón. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, rostros familiares que parecían observarla con desdén. Ella se sentía como una intrusa entre fantasmas. Pero cada paso la acercaba a la verdad, y cada paso hacía que su piel se erizara un poco más. Cuando llegó al gran espejo al final de la sala, se encontró con su reflejo distorsionado. Algo se movía detrás de ella. Se giró rápidamente, pero tan solo vio un destello de una figura que desapareció como humo en el aire. Su mente corría, incapaz de procesar lo que sentía. La angustia de perderla aún la consumía. Entonces, en un rincón del espejo, vio algo que la hizo detenerse en seco. Un pequeño destello rojo brillaba en la base del marco, y en ese instante Valeria supo que debía acercarse. Cuando sus dedos tocaron la superficie, el espejo vibró, como si respondiera a su llamado. Un grito lejano resonó a su alrededor, y el aire se tornó pesado. Algo se rompió, pero no en el mundo físico, era el lazo que mantenía atadas las almas de Ana y los demás. No, exclamó, retrocediendo, pero era demasiado tarde. La risa que había escuchado antes ahora se convirtió en un estruendo ensordecedor. Valeria se cubrió las orejas, sintiendo que la propia casa se estremecía a su alrededor. Ayúdame, volvió a clamar la voz, y Valeria sintió que la energía que la rodeaba se tornaba más oscura. Las sombras parecían cobrar vida, alargándose hacia ella, intentando atraparla. El miedo la paralizó. No podía dejar que eso sucediera, pero tampoco sabía cómo liberarse. Un rápido pensamiento cruzó su mente, el ritual, la carta. Si podía recordar los pasos, quizás podría detenerlo. Pero la confusión y el terror amenazaban con consumirla por completo. Mientras la risa se transformaba en llanto, Valeria miró hacia el espejo de nuevo. Las imágenes dentro no eran su reflejo. Había un lugar, un bosque, y en él, una figura familiar atrapada. Ana. El pánico la invadió. Se dio cuenta que no podía volver a ser la misma. ¿Qué debo hacer?, gritó, retumbando las palabras en ese espacio ominoso. Entonces, una puerta en el espejo se abrió, revelando un camino oscuro que desaparecía en la negrura. Sin pensarlo dos veces, Valeria dio un paso hacia adelante, dispuesta a buscar a su amiga, pero, ¿a qué precio? Mientras el espejo cerraba detrás de ella, la risa se volvió un eco lejano y un instante de pura calma la envolvió antes de que todo se desvaneciera en la noche. Pero el camino ante ella estaba lleno de sombras y árboles retorcidos que parecían murmurar su nombre. Valeria, resonó nuevamente, y la pregunta la llevó a un susurro aún más aterrador. ¿Qué hiciste? El bosque se oscureció aún más, y la sensación de ser observada se intensificó. Antes de que pudiera girar la vista, una sombra emergió detrás de ella, una figura encapuchada que levantó una mano. El destino de todos depende de ti. La atmósfera se volvió densa. ¿Qué consecuencias tendría su decisión? Y, sobre todo, ¿podría realmente salvar a Ana? Con ansiedad. En su pecho, se dio cuenta de que cada decisión podría arrastrarla más profundo en una oscuridad de la que no habría retorno. La bruma espesa se arremolinaba a su alrededor y el camino que antes se veía claro se tornó confuso y errático. Valeria sintió que cada paso que daba era un eco de sus propios latidos, reverberando en el silencio opresor del bosque. Las sombras parecían alargarse, retorciéndose como manos tratando de alcanzarla, y apenas podía distinguir una silueta humana divina en la penumbra.
Sin embargo, el susurro dio paso a un grito desgarrador, una canción de desesperación. «Ana», gritó Valeria, pero su voz no llevaba la convicción que deseaba. En ese momento, el aura sombría pareció cobrar vida, el aire se volvió eléctrico, zumbando con energía ominosa. Las sombras pulsaron de manera inquietante y, de repente, la figura encapuchada que había aparecido detrás de ella dio un paso al frente. Su rostro estaba escondido, pero una risa suave, casi como una melodía oscura, se deslizó entre los árboles. «¿Crees que podrías deshacer lo que ya está hecho?», dijo con una voz dulce pero helada. «Ana es solo el comienzo, Valeria. Aquí, todos somos prisioneros de nuestros propios deseos y miedos». Valeria sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quería decir? También se preguntó qué sacrificios habrían hecho para estar ahí y si su amor por Ana era suficiente para liberarlas. La figura se acercó más y ella retrocedió, rodeada por la amenaza palpable del bosque, el eco de su voz resonando en sus oídos. «Todos hemos cometido errores, pero hay un camino el más oscuro de todos». Valeria miró sus manos, temblorosas, perforadas por el dilema, ¿debería seguir esa advertencia o resistir? Un pensamiento la nubló. La carta que había encontrado en la hacienda había algo sobre un sacrificio, una forma de liberación. Pero, ¿quién tendría que pagar el precio? Las sombras sobre su piel se tornaron ardientes y un frío sobresaltado recorrió su columna vertebral. «Nunca podrás alejarte de lo que has hecho», interrumpió la figura en un susurro que heló su corazón. «La esencia de Ana está entrelazada con la oscuridad que se ha desatado. De pronto, la salvación de una puede ser la condena de la otra no». Valeria gritó, pero la desesperanza le llenó rápidamente la garganta. Detrás de ella, el eco de la risa se tornó en llantos, que se desvanecieron en la bruma, arremolinándose en algo más que solo desesperación. «Si quieres encontrarla, tendrás que afrontar su verdad, pero, ¿estás dispuesta a hacerlo?». La figura levantó la mano, y el viento comenzó a soplar fuerte, llevando consigo hojas marchitas y murmullos lejanos. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como un latido errático acercándose. Sin poder contenerse más, y con el pulso disparado, quebró el silencio. «Dime qué debo hacer». Las sombras la rodearon y la figura encapuchada sonrió desde la oscuridad. «Un sacrificio por otra, tu amor es un veneno o un bálsamo. Debes decidir rápido, antes de que la luna desaparezca». Las palabras resonaron en su mente, y, sin tiempo que perder, Valeria dio un paso más hacia el centro de la tempestad. El bosque respondió con un crujido de ramas, como si la naturaleza misma estuviese afilando sus garras para atraerla. Era un laberinto, y cada rincón oscuro la llenaba de terror. En su mente, Ana era la única luz. La única salida. Pero, ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar por ella? Y antes de que pudiera pensar en una respuesta, una risa retumbó a su alrededor, seguida de un susurro familiar. Valeria, la voz de Ana parecía venir de todas partes, pero Valeria sabía que no podía confundirse. Sus ojos buscaron desesperadamente entre la negrura. «¿Dónde estás?», suplicó, sintiendo que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Para su horror, la figura encapuchada sonrió de nuevo, dejando ver un destello de algo afilado y mortal en su mano. «El sacrificio ha comenzado». Las sombras se arremolinaron a su alrededor. La risa se fusionó con el llanto y Valeria se plantó en su sitio, su corazón añorando desesperadamente la sensación de libertad. Pero la verdad de su decisión se aproximaba. La oscuridad. Nunca había sido tan seductora, ni tan peligrosa. Y en ese instante, un sobresalto sacudió el bosque, haciendo que todo se volviera negro y en silencio absoluto. La desesperación la envolvió. Ahora o nunca. Pero, ¿sería suficiente? La oscuridad esperó su respuesta, pululando ante ella. Valeria sintió que la calma se desvanecía, como un hilo delgado cortado de golpe, y la oscuridad la abrazó con frío palpable. Un escalofrío recorrió su espalda mientras la figura encapuchada empezaba a moverse alrededor de ella, como un depredador jugando con su presa. Su risa ululante reverberaba en los árboles, y cada eco se sentía como un latigazo en su conciencia. «No siente su dolor», susurró la sombra, acercándose aún más. «Ana está atrapada,
y tú eres la única que puede liberarla. Pero ten cuidado, Valeria, a veces el amor se manifiesta en formas que no puedes imaginar. Sus palabras cortaron como un cuchillo, provocando que su corazón latiera con fuerza. Recordó las noches en que Ana le contaba sus sueños, sus miedos más profundos. La había visto sonreír, reír y, también, llorar. Pero lo que ella no había recordado era la sombra que siempre parecían seguirla. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, tratando de mantener su voz firme, aunque su interior se retorcía de terror. La figura encapuchada se detuvo, y por un instante, el bosque pareció contener la respiración. Te he dicho lo que quiero. El sacrificio, respondió con tono casi divertido. Ahora, decide, tu vida o la de Ana. Pero recuerda, cada decisión que tomes dejará una cicatriz. Los ecos de tu elección resonarán por la eternidad, y no hay regreso a lo que una vez fue. Valeria sintió que el aire se espesaba a su alrededor, aplastando su pecho. Cada latido se transformó en un grito interno, un mantra de angustia. ¿Qué haría yo sin Ana? ¿Vale la pena entregarlo todo por ella? La sombra la observaba, sus ojos ocultos brillando con la satisfacción del tormento ajeno. Con pasos titubeantes, Valeria avanzó, sus pies apenas tocando el suelo blando y húmedo. Cada paso le parecía más pesado, como si la tierra misma intentara retenerla. Las visiones de su infancia con Ana aparecieron en su mente, risas, secretos compartidos, sueños de un futuro juntas. En ese momento de vulnerabilidad, comprendió que no podía abandonarla. No puedo dejarla, gritó, con lágrimas surcando su rostro. Ana no merece esto. En respuesta, la figura encapuchada se inclinó, como si se regocijara en su dolor. Entonces, tu amor te ha llevado a la perdición. Prepárate, Valeria, la luna ya está cediendo su luz. Una luz tenue comenzó a emanar del centro del bosque, y la atmósfera se tornó aún más pesada. Las sombras giraron a su alrededor, danzando como un ballet macabro. De pronto, una risa grave resonó en la distancia, y Valeria se dio cuenta de que no estaba sola. La voz de Ana, aunque distante, resonaba en su mente. Valeria, por favor no dejes que esto te consuma. Su voz era un eco de desesperación, pero también de amor. Ana. Valeria logró gritar, y en ese momento, una figura apareció detrás de las sombras. Era Ana, su rostro pálido y sus ojos reflejando el abismo de los horrores que habían estado viviendo. La presión del tiempo se intensificó, y Valeria sintió que no tenía más tiempo que perder. ¿Qué debo hacer para salvarte?, preguntó, con el aliento entrecortado. Ana alzó una mano, pero antes de que pudiera contestar, la figura encapuchada cortó el aire. El sacrificio es un precio alto. Debes elegir y pronto. La luna sobre el bosque comenzó a desvanecerse, arrojando sombras más alargadas y aterradoras. La distancia entre el amor y la desesperación se desdibujaba. Valeria miró a Ana, viendo la angustia en su rostro. Mira dentro de ti, Valeria. Lo que encuentres ahí, es lo que determinará nuestro destino. Mientras la oscuridad la envolvía, el temor y la esperanza luchaban por su mente. La figura encapuchada sonrió, y la risa resonó una última vez, como si disfrutara de su tormento. Valeria sintió que el suelo comenzaba a vibrar a su alrededor, y la bruma se tornaba densa. Dime. ¿Qué debo sacrificar? Con cada palabra, la tensión crecía. Y en ese momento, todo se tornó caos. Una explosión de luces oscilantes iluminó el bosque y, en un resplandor fugaz, la figura encapuchada desapareció. Pero no sin antes dejarla. Pregunta colgando en el aire, ¿estás lista para enfrentar la oscuridad que habita en ti? Ana comenzó a desvanecerse mientras Valeria luchaba por entender lo que esto significaba. La bruma la envolvía de nuevo, y la desesperación se convirtió en terror. Una nueva voz se alzó en el susurro de la bruma, una que jamás había oído antes. ¿Qué sacrificarás para romper la maldición, cuando el tiempo ya se está agotando? Y Valeria, con el corazón a punto de estallar, cerró los ojos, sintiendo cómo las sombras volvían a abrazarla. Su viaje apenas comenzaba. La oscuridad se apoderó de Valeria, un manto pesado que la mantenía presa en un abismo que parecía no tener fin.
Un silencio escalofriante se instaló en el ambiente, y mientras intentaba abrir los ojos, humildes luces titilaban en la distancia. Un cúmulo de sombras danzaba erráticamente a su alrededor, y el aire se tornaba denso, casi irrespirable. Un eco se expandió en su mente, la voz de Ana, su amiga, su compañera de toda la vida. Valeria, escucha, no todo está perdido. Hay más de lo que ves. Valeria pudo sentir un leve resplandor de esperanza, pero la sombra encapuchada palpitaba en la parte trasera de su conciencia, como una serpiente al acecho. No puedes escapar de la elección, susurró la sombra, emergiendo de entre las nieblas. Tu amor te ha puesto en el camino de la oscuridad. Debes enfrentar los secretos que has estado evitando. Valeria sintió que su corazón se endurecía ante la mención de secretos. Cuánto había ocultado de sí misma, cuánto había enterrado para que no la desgarrara. Con cada palabra de la sombra, los recuerdos comenzaron a regresar, imágenes vívidas de su infancia, de aquellas reuniones con Ana, justo antes de que todo se torciera. No, no puedes hacerme esto, gritó Valeria, deseando que su voz fuera tan poderosa como su desesperación. Ana, su imagen, se tornó más tenue, volviéndose opaca. Eres tú quien tiene que decidir. Confía en tus instintos. La verdad puede ser más aterradora de lo que imaginas, pero es lo único que puede liberarnos. Mientras las sombras se arremolinaban, Valeria recordó el juego que solían hacer. Un juego donde hacían tratos sobre la vida, la muerte y lo que estaban dispuestas a sacrificar. ¿Era posible que lo que había sido un simple juego en su infancia ahora tomara un giro tan oscuro? Con cada latido de su corazón, la presión aumentaba. El sacrificio, Valeria. ¿Qué estás dispuesta a perder? Resonó la voz en su mente, como un mantra. Volvió a mirar a su amiga, infundiendo toda su energía en intentar aferrarse al recuerdo de los momentos felices. Ana, ¿qué puedo hacer? Dime. La figura encapuchada sonrió, y su risa resonó como un eco hiriente, llenando el bosque de una melodía macabra. Ah, pero ya lo sabes, Valeria. La oscuridad que has cargado en tu interior tiene un precio. La única forma de salvar a Ana es enfrentarte a tus propios demonios. Lo que más temía. La verdad en la que había estado huyendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y terror, pero la urgencia de salvar a su amiga la empujaba a seguir adelante. Dime qué tengo que hacer, insistió, incluso cuando una parte de ella quería rendirse, patear el suelo y gritar por ayuda al vacío del bosque. Tu culpa, tu miedo, eso es lo que debes liberar, dijo la sombra, acercándose lentamente. Mi rey solo quiere el corazón de quien ama con desesperación. Vas a sacrificar aquello que más valoras, aquel dolor que has guardado dentro de ti por tanto tiempo. Solo así ella podrá escapar. Las palabras calaron hondo, y el eco de su pasado se hizo más fuerte. En su mente recordó aquel día fatídico, el accidente que la separó. Sabía que Ana había estado allí, solo que nunca se lo había dicho, ni a ella, ni a nadie. Conservaba un trozo de culpa que la atormentaba, un secreto que ni su propia amiga conocía. ¿Estás lista para dejar ir aquello que te pesa, Valeria? La sombra acercó un dedo a su pecho, y Valeria sintió un escalofrío surcando su cuerpo. Esto es solo el principio, el primer paso hacia la liberación. La imagen de Ana se tornó casi transparente, y la voz de su amiga resonó, más fuerte, casi como un susurro del viento. Hazlo, Valeria. Debes enfrentar lo que llevas dentro. Con un grito ahogado, sintió que algo dentro de ella se desgarraba, y las sombras comenzaron a fusionarse con su dolor. La figura encapuchada se erguía ante ella, cada rasgo revelando la verdad que había escondido tanto tiempo. Sí, dale vida a tu más oscuro secreto. Solo así podrás salvarla. El bosque tembló. Valeria cerró los ojos con fuerza, sintiendo el peso de su sacrificio. Ana, gritó con todas sus fuerzas, mientras el vacío se llenaba con lamentos distantes, ecos de cosas olvidadas que regresaban para atormentarla. De repente, la luz refulgió como un rayo y la imagen de Ana brilló con intensidad, captando la atención de la sombra. Volarás en espiral a la eternidad, Valeria, si el sacrificio no es suficiente. La pregunta quedó en el aire, una trampa de terror y expectativa.
En ese momento, la luna se ocultó por completo entre nubes oscuras y Valeria sintió que el abismo la devoraba. ¿Qué será suficiente para romper la maldición? ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo, incluso tu propia alma? La sombra se inclinó. Sin tiempo para contestar, la oscuridad se tragó su grito, mientras el bosque rugía como un monstruo hambriento. Valeria se dio cuenta de que su viaje había cambiado radicalmente y cualquier elección que tomara podría sellar destinos. Sin embargo, en ese momento de total oscuridad, una llama de determinación brilló. Debe continuar si deseaba encontrar la redención y salvar a su amiga. Me resonó una vibración en la bruma. ¿El tiempo se acaba? ¿Puedes sentirlo? La pregunta se desvaneció, dejando a Valeria enfrentando la esencia de su verdadero desafío. Con su corazón latiendo fuerte, el siguiente paso la llevaría hacia lo desconocido. La niebla se espesó aún más, y Valeria sintió que el pánico comenzaba a desgarrar su interior. El eco de los lamentos, el susurro de las sombras parecía burlarse de su lucha. ¿Qué debo hacer?, se preguntó sin cesar, cada palabra un grito ahogado que perdía su eco en la inmensidad del bosque. La sombra se acercó, su aliento frío como un puño apretado alrededor de su pecho. Deja que la verdad salga, Valeria. Es el único camino hacia la salvación. La voz resonó como el timbre de una campana, y en ese mismo instante, el aire cargado de angustia la golpeó con más fuerza. Una ráfaga de recuerdos, fragmentos del pasado, giró a su alrededor como hojas arrastradas por un viento tempestuoso. El día del accidente, el grito desgarrador de Ana resonando en sus oídos. Nunca lo he olvidado, murmuró Valeria entre lágrimas. Nunca he dejado de culparme y ahí está la clave, contrapuso la sombra, que sonrió, dejando ver un destello de dientes blancos en una cara que, por el momento, parecía disfrutar su tormento. La imagen de Ana, tan frágil, tan distante, empezaba a desvanecerse nuevamente, como un reflejo en agua agitada. Ana, gritó Valeria, lanzándose hacia adelante, pero la sombra extendió su mano, bloqueando su camino. Primero, debes entender. Tu amor te ha unido a ella, pero también te ha encadenado a estas sombras. ¿Estás dispuesta a desatar ese dolor? La sombra se movió a su alrededor, sus palabras impregnando el aire, haciéndola retorcerse en su interior. Valeria sabía que debía enfrentar su peor temor, pero el terror congelaba su voluntad. Se llevó las manos a la cabeza, deseando que todo fuera un mal sueño. Pero no lo era. La verdad ardía en su pecho, una llama acusadora que no podía ignorar. Ana, yo no pude hacer nada, su voz temblaba, cada palabra se llenaba de la culpa que había cargado toda su vida. La sombra pareció brillar con el reconocimiento de su tormento. Eso es, Valeria. Esa culpa es la que necesitas soltar. Pero hay un precio. En un giro, la figura encapuchada giró y apuntó hacia un antiguo roble, cuyas ramas se retorcían como garras en busca de algo. Ahí está. Tu sacrificio espera bajo su sombra. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que debía enfrentarse a su dolor, a sus miedos, pero la idea de abrir aquella puerta que había mantenido sellada por tanto tiempo la aterrorizaba. Miró hacia el roble, allí donde la madera gris y muerta parecía hacerle una invitación macabra. Hazlo, Valeria. Debes hacerlo por Ana, resonó la voz de su amiga en su mente, impulsándola a avanzar. Caminó vacilante, el suelo crujía bajo sus pies como si el bosque la estuviera advirtiendo. En su interior, una marea de emociones luchaba por liberarse, mientras las sombras parecían crecer a su alrededor, danzando al compás de su latido errático. Se detuvo ante el roble, su corazón golpeando con fuerza, y cerró los ojos, inhalando profundamente. Lo haré, exclamó con determinación, aunque sentía como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. Por Ana. Fue un grito que resonó en el vacío, en medio del silencio mortal. Las raíces del árbol comenzaron a retorcerse y desgajarse, y Valeria se sintió absorbida por el terror que se desbordaba en su pecho. Con un movimiento, sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que había estado atrapado desde aquel día fatídico. Un lamento brotó de sus labios, ahogado por el viento, como un eco de todo lo que había callado.
Y entonces, en medio de la oscuridad, una luz fulgurante emergió del centro del árbol. Valeria alcanzó el brillo con la mano, sintiendo que una fuerza desconocida la empujaba hacia adelante. Ana, gritó, dándose cuenta de que el sacrificio no era solo una elección, sino una entrega total. Las sombras arremolinaron a su alrededor en una vorágine de terror. La luz la envolvió, la electricidad cargaba su cuerpo, y la risa de la sombra resonó, cada vez más lejana, como si un portal se estuviera abriendo en su interior. «Es ahora o nunca», murmuró, sintiendo como la luz la consumía. Pero al mismo tiempo, el eco de las palabras de la sombra prometía que todo no terminaría hasta que se revelara la verdad. Mientras su cuerpo se llenaba de energía abrumadora, el bosque se detuvo en un silencio mortal. «¿Qué sucederá después?», se preguntó Valeria, cuando todo a su alrededor parecía a punto de estallar. La pregunta quedó flotando. La verdad de su sacrificio podría liberarla, o atarla para siempre a esta oscuridad. La luz creció, estalló en un destello deslumbrante. En ese clímax, la esencia misma del miedo la rodeó en un abrazo apretado. ¿Sería rival de su propia sombra, o prisionera de su legado? La incertidumbre la mantenía despierta mientras el bosque aullaba su nombre. La luz del roble explotó en un estallido de colores vibrantes y brillantes, pero más que iluminar, parecía consumir todo a su alrededor. Valeria sintió como la energía la atravesaba, un torrente de recuerdos y emociones que emergían de lo más profundo de su ser. Su mente se inundó con imágenes de Ana, las risas, los secretos compartidos, las promesas de eternidad. Pero en medio de esos momentos felices, el eco de la tragedia la golpeó como un puñetazo, recordándole el instante en que su amiga había partido. «Valeria». La voz de Ana resonó, distorsionada, como si viniera de un lugar lejano pero intenso. Era un llamado, un grito que atravesaba la niebla y la penetrante oscuridad. «Ana», gritó, alargando la mano hacia la luz brillante, sintiendo que al mismo tiempo la sombra también se estiraba hacia ella, enredándose en su piel y consumiendo su aliento. Cualquier resistencia se desvanecía. A su alrededor, el bosque comenzó a susurrar. Las ramas de los árboles se movían, se susurraban secretos que solo ellos conocían, los mismos secretos que había inoculado el miedo en el corazón de Valeria. Los lamentos de los atrapados en la niebla se volvían más cercanos, más urgentes, una sinfonía escalofriante que le erizaba los vellos de la piel. «Por fin, la verdad saldrá», dijo la sombra, un tono de satisfacción impregnado en su voz. «Pero recuerda, Valeria, cada verdad es un precio que pagar». Valeria intentó abrir los ojos, pero la luz la envolvía de tal manera que sentía que se disolvía en ella. Las raíces del roble comenzaron a latir a su alrededor, y el corazón del árbol parecía palpitar al ritmo de su propio terror. «¿Qué verdad?», pensó mientras su mente se llenaba de tierra y sombras. El suelo tembló y una figura emergió de la luz. Era Ana, con su sonrisa brillante pero su rostro marcado por un dolor visible. «Valeria, eres tú la que me ha mantenido aquí», dijo, su voz resonando en la bruma como un eco perdido. Valeria trató de avanzar, pero la luz comenzó a desvanecerse, mostrándole el rostro de Ana cubierto de lágrimas. «Te he estado esperando. Pero hay algo que debes enfrentar para liberarme a mí, y a ti». La sombra se retorció a su alrededor, los ojos oscuros de la figura reflejaban una diversión macabra. «¿Qué harás, Valeria? ¿Estás dispuesta a enfrentar la verdad que te atormenta? ¿La verdad de lo que realmente sucedió aquella noche?» «Sí. Lo haré», exclamó Valeria, sintiendo como el miedo y la determinación se mezclaban en su interior. La bruma apretó su pecho, pero su voz sonó firme, como el sonido de un tambor resonando en la penumbra. «No dejaré que las sombras me sigan arrastrando». De repente, la tierra tembló violentamente bajo sus pies, los árboles crujieron y la luz del roble chisporroteó como un fuego que se resentía. Las sombras comenzaron a retirarse lentamente, pero el rostro de Ana se tornó inquietante. «Valeria, escucha, el momento más oscuro está por venir». Sin poder contenerse, algo profundo dentro de Valeria se rompió. Una figura borrosa emergió en la luz, oscura y amenazante. La sombra se volvió más tangible, extendiéndose, tomando la forma de un hombre. Su sonrisa era escalofriante,
un reconocimiento repulsivo flotando en el aire. Tu pesadilla ha vuelto, Valeria. Has invocado la verdad, y es hora de que pagues el precio que nunca pagaste. Las ramas del roble parecieron cerrarse, atrayendo la luz hacia el centro del caos. Valeria sintió como su corazón se detenía. No podrás atraparme de nuevo, gritó, llenándose de una rabia desconocida. Pero las sombras se arremolinaron con fuerza, capturando su voz y el calor de su determinación. Ahora, lo único que parecía claro era que su enfrentamiento con el pasado había empezado, y ni la luz ni la sombra estaban dispuestas a dejarla escapar. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para salvarla?, resonó una voz ominosa en la penumbra, mientras el bosque se sumía nuevamente en el silencio. La pregunta quedó flotando, embrujando su mente como una maldición. Y el aire se volvía cada vez más pesado. Valeria sabía que el verdadero horror estaba apenas comenzando. Una revelación estaba a punto de estallar, pero el precio podría ser más alto de lo que jamás imaginó. ¿Podría vivir con la verdad de lo que estaba oculta bajo la sombra de su sacrificio? La oscuridad se espesoró a su alrededor, como si el aire mismo se convirtiera en una mezcla de frío y desesperación. Valeria sentía la presión en su pecho, el ritmo acelerado de su corazón resonando en sus oídos. La sombra que antes era un hombre se hizo más grande, más amenazante, llenando el espacio con una presencia aplastante. El precio, Valeria, repitió la voz distorsionada, no se paga con palabras. Las raíces del roble, ahora más gruesas y retorcidas, parecían moverse por su cuenta, atrapando sus pies y amarrándola a la tierra húmeda y fría. Valeria luchó mientras un sudor frío resbalaba por su frente, su mente girando entre la lógica y la locura. Su amiga estaba ahí, pero a la vez, algo en Ana parecía distante, como un reflejo de lo que alguna vez fue. Valeria, no todas las sombras son lo que parecen, advirtió Ana, sus ojos llenos de un terror que a Valeria le costó reconocer. Debes creer en mí pero también en la verdad. ¿En qué verdad? Valeria gritó, su voz resonando en el silencio como un eco perdido. La figura oscura sonrió, su risa era un eco burlón que helaba la sangre. En la verdad de que te giraste en el momento correcto. Pero eso no fue suficiente. El aire se volvió denso, la atmósfera cargándose con un malestar palpable que casi podía palparse. Valeria recordó aquella noche, la noche del accidente. La oscuridad, los gritos, la luz cegadora de los faros. Y después, el vacío. Era un accidente. No fue mi culpa, gritó, la desesperación invadiendo su voz. La figura se acercó, sus ojos destellando como brasas. ¿Un accidente?, preguntó, burlón. Las balas perdidas también son accidentes. Pero alguien tiene que cargar con las consecuencias. El corazón de Valeria palpitaba descontrolado mientras el recuerdo de su culpa enrollaba su mente. Aumentaba la ansiedad, la presión de la sombra contra su pecho apretaba como una serpiente constrictora. Has vivido con este peso, y hoy saldrá a la luz, continuó el hombre, acercándose aún más. Deberías sentirte orgullosa. Pero hay un precio. Valeria cerró los ojos, deseando recobrar la calma. El bosque continuaba murmullando, cantando una canción de advertencias, era como si los árboles quisieran que escuchara. Sus susurros hablaban de otros sacrificios, de otras promesas rotas. Cada sonido vibraba con un eco familiar, pero el terror mantenía a Valeria paralizada en su lugar. ¿Has pensado alguna vez qué pasaría si fueras tú quien tuviese que pagar el precio?, preguntó Ana, su voz entrecortada, desdibujando la calidez que habían compartido. Tienes que hacer una elección. La verdad se desvela en dos caminos, ¿estás lista para seguir uno? Valeria sintió que la luz del roble parpadeaba, como si estuviera a punto de extinguirse. ¿Qué caminos?, preguntó, sus palabras apenas un susurro. La sombra se movió más cerca, alcanzando su cara con un dedo frío y tembloroso. Uno de ellos dejará a Ana libre, pero tú para siempre en la oscuridad, susurró. El otro, dejará que la oscuridad entre tú, pero ella vivirá. ¿Cuál elegirás? Valeria se sintió desbordante de confusión, una tormenta de gritos en su mente. La idea de perder a Ana de nuevo, de ser la responsable, la angustió. Pero, ¿cuál era el precio de la verdad?
mientras el tiempo se estiraba y las sombras amenazaban con devorarla, la respiración de Valeria se volvió errática. «Nunca la dejaré», exclamó, su voz rompiendo el silencio como un rayo en el cielo. «No puedo, no lo haré». La figura sonrió una vez más, un brillo de triunfo en su mirada oscurecida. «Entonces prepárate, Valeria. Para ti, la verdad será más letal de lo que imaginas». Las raíces del roble comenzaron a apretarse con mayor fuerza, como si estuvieran marcando el final de su elección. Valeria miró a Ana, buscando la respuesta en sus ojos. Pero solo encontró un abismo, un eco de la desesperación que ella misma sentía. La luz disminuyó, dejando la penumbra al borde de devorarla. A medida que la oscuridad se cernía sobre ella, la pregunta retumbó en su mente, ¿podría siquiera afrontar el horror de la verdad que la esperaba? ¿Estaría dispuesta a sacrificarlo todo, incluso su paz mental, por Ana? Una sombra oscura se abalanzó sobre Valeria, mientras una risa apagada resonaba en la noche. Sus ojos se abrieron a la amplia realidad de la elección que estaba a punto de hacer. Y en el instante en que el destino alzaba su mano sobre ella, una última palabra resonó, un eco que le heló la sangre: elige. El instante se congeló. La niebla oscura se envolvió alrededor de Valeria y la respiración de Ana se volvió un murmullo sutil, como un eco distante. Las raíces continuaban apretando sus pies, y el rostro del hombre ahora era un lienzo de pura maldad, sus ojos brillaban con la promesa de un destino incierto. «Elige», resonó la voz distorsionada, transformando cada sílaba en un grito envolvente. Valeria se sintió atrapada, como si cada latido de su corazón marcara el tiempo en una cuenta regresiva hacia un cataclismo inminente. «¿Por qué tengo que ser yo quien decida?» «No es justo», gritó, sus palabras se cortaban por la desesperación. Ana la miró, sus ojos revelaban un mar de emociones, miedo, anhelo y la desesperación de alguien al borde del abismo. «Debes hacerlo, Valeria», suplicó Ana, su voz desgastándose en el aire. «No puedes dejar que te consuman tus dudas. La verdad no siempre es lo que parece». La figura oscura se acercó, casi flotando, mientras el entorno se desvanecía en un abismo de oscuridad que amenazaba con tragarse todo. «Has vivido en negación, Valeria. Hoy, la verdad te liberará, o te destruye». Valeria sintió un ardor en su pecho, un recordatorio constante de su culpa. Con cada segundo, la pesada carga de su pasado la arrastraba más hacia el suelo. Pero, ¿la verdad traería a Ana de vuelta a ella? La visión de su amiga, atrapada entre la luz y la sombra, la desesperaba. «Si eliges la oscuridad para ella, ¿quién te liberará a ti?», preguntó la figura, como si pudiera leer su mente. Las palabras retumbaron en su alma y Valeria sintió que su corazón se aceleraba aún más. «¿Vale la pena sacrificar tu propia luz?». Una risa burlona reverberó alrededor de ellas, un sonido que pareció rebotar en cada árbol y hoja. Valeria cerró los ojos, tratando de despejar la confusión, su mente era un campo de guerra, y cada recuerdo maligno se alzaba como un fantasma: el accidente, las miradas de quienes la culpaban, la soledad que se transformó en su única amiga. «Basta», gritó, su sonido resonando en el aire helado, llenando el vacío que la rodeaba. «No puedo hacer esto, no puedo. Tus decisiones te han llevado aquí, niña». El hombre parecía disfrutar su sufrimiento, cada palabra una cuerda más que la encerraba en el barro de su propio miedo. «Ahora elige y acepta las consecuencias». Sudor frío le empapaba la frente mientras sus dedos buscaban las raíces que la aprisionaban. Si liberaba a Ana, su vida quedaría marcada por la oscuridad para siempre. ¿Pero era eso lo que quería? Ana extendió su mano hacia ella, un gesto que brillaba con esperanza, a pesar de lo sombrío que era el ambiente. «Eres más fuerte de lo que piensas, Valeria. Enfrenta la verdad». Un viento helado sopló entre los árboles, llevando consigo un susurro que parecía gritar su nombre. Fue entonces cuando sintió que la oscuridad comenzaba a deslizarse en su mente, como una serpiente dispuesta a devorarla. Valeria respiró hondo, la imagen de Ana llevándola a una vida que podría ser posible si se atrevía a desafiar sus propios miedos. «Está bien», murmuró, su voz un hilo de fortuna en la tormenta. «Elijo la oscuridad para mí». El grito del hombre resonó, una mezcla de risa y furia.
La tierra tembló y las raíces se retractaron de un tirón, liberándola, pero la sombra que la rodeaba se volvió más intensa, casi tangible, como si las historietas contadas en su infancia volvieran a cobrar vida. «Prepárate para recibir lo que has traído contigo, Valeria», dijo la figura, acercándose aún más, como si fuera a devorarla. Con su corazón golpeando contra su pecho, Valeria sintió que el aire se cortaba a su alrededor. «Ana, no te dejaré otra vez», exclamó, sabiendo que su decisión la había marcado. El viento sopló con fuerza, y en un instante, las imágenes comenzaron a fragmentarse. Harían falta muchas más decisiones, muchas más verdades, y un rostro familiar en el horizonte. Antes de que todo se desvaneciera, una última palabra recorrió el aire: sorpresa. Valeria temía lo que eso significaba, mientras se sumía en lo desconocido. Había elegido, pero ¿a qué costo? La oscuridad la abrazaba y el futuro era tan incierto como los ecos de su propia decisión. ¿Qué nuevos horrores la aguardaban en ese abismo que decidió hacer su hogar? La oscuridad envolvió a Valeria, y con cada latido de su corazón, el miedo se aferraba a su ser. Las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose como serpientes venenosas hambrientas de un sacrificio. ¿Qué has hecho?, resonó la voz del hombre encapuchado, brillando a través de la penumbra con su risa macabra. No había vuelta atrás. ¿Eso no importa dónde está Ana?, Valeria gritó, sintiendo que su determinación vibraba en el aire tenso. La figura se inclinó hacia ella, acercando su rostro ominoso al de Valeria. Cada elección trae consigo un precio. Tu amor te ha llevado a esta oscuridad. Ahora, debes romper la maldición, dijo, su voz una melodía espeluznante en la noche. Las raíces del roble comenzaron a retorcerse como viperinas, pero Valeria sabía que debía enfrentarse a su miedo. Cerró los ojos un momento, recordando a Ana, su risa, sus sueños compartidos, y la promesa de un futuro juntas. Ya no podía dejar que la culpa la consumiera. «Estoy lista para enfrentar la verdad», exclamó con fuerza. Las sombras, al escuchar sus palabras, vacilaron. Fue un instante de poder. En ese momento, un resplandor surgió del corazón del bosque. Era una luz cálida que derribaba la oscuridad. Valeria abrió los ojos y vio que se transformaba en una figura familiar. Ana, sus rasgos eran más claros, su luz más brillante. Los ojos de Ana reflejaban amor, apoyo y algo más, la liberación. Valeria, no mires hacia atrás. Confía en tu fiel corazón. Rompe las cadenas del pasado. Las palabras de Ana reverberaron en su mente y su pecho se llenó de determinación. Lo haré, no permitiré que tu sacrificio sea en vano. Con ese grito, Valeria se giró hacia la figura encapuchada. Acabaré con esta maldición, aulló, mientras la luz ardía con fuerza. El hombre soltó una risa desagradable, su figura oscura temblando de rabia. La oscuridad no se enfrenta así, advirtió, pero Valeria había tomado la decisión. Sin dudarlo, se dirigió hacia el resplandor que Ana emanaba. Mientras avanzaba, las sombras intentaron agarrarla, pero se desvanecían al contacto con la luz. Valeria se sentía más fuerte que nunca, y pudo sentir como el peso de la culpa se aligeraba, cada paso deshacía un poco de la sombra dentro de ella. «Estamos juntas de nuevo, Ana», gritó, extendiendo sus brazos hacia su amiga. Ana dieron un paso hacia ella, y la luz se fusionó, creando un destello cegador que atravesó toda la penumbra que las rodeaba. Con un estallido, las sombras comenzaron a desgarrarse, gritos y susurros llenaban el aire, aunque esta vez no desgarraban, liberaban. Un vacío tembloroso rodeó las figuras encapuchadas mientras Valeria se centraba en la luz. «La libertad no se puede negar», resonó con fuerza. En un instante de claridad, Valeria comprendió que el sacrificio no era su vida, sino el perdón hacia sí misma. Las sombras se desvanecieron completamente, dejando a su paso una paz reconfortante. Ana abrazó a Valeria. «Valeria, has sido valiente. Juntas, hemos superado las cadenas de nuestra propia oscuridad». La noche comenzó a despejarse, y el bosque recuperó su esencia, la suavidad del viento, el canto lejano de los búhos, y las estrellas titilantes que iluminaban un camino nuevo. Todo estaba destinado a cambiar, y lo ha hecho. La maldición está rota,
pronunció Valeria, sintiendo el nudo en su garganta disolverse. Juntas, las amigas dieron pasos hacia el corazón del bosque, hacia una nueva verdad, más allá del dolor y la culpa que habían arrastrado. Cada paso resonaba como un eco de esperanza. Al llegar a la salida del bosque, Valeria se giró por última vez. Las sombras ya habían desaparecido, y en su lugar había un sendero iluminado. Sabía que la vida no sería fácil, pero ahora tenía a Ana de su lado, y ninguna oscuridad podría separarlas. Siempre estaré contigo, dijo Ana, sonriendo con gratitud y amor genuinos. Y yo contigo. Juntas enfrentamos lo que venga, contestó Valeria, con el pecho lleno de luz. Y así, mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, las dos amigas caminaron hacia un futuro brillante, dejando atrás la oscuridad y abrazando la vida con renovada esperanza. La maldición se había desvanecido, y su amistad prevalecía, más fuerte que cualquier sombra que hubiera existido. Ahora, si te ha gustado esta historia y quieres más relatos emocionantes, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar a alimentar el algoritmo y traer más historias increíbles. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se rompió la maldición. Hazlo ahora mismo. Tu apoyo es lo que hace posible todo esto.